Cristel es tu hija, como todo, Señor, y te pedimos de que tú le uses a ella, que pueda alentar y animarnos, Señor, para esta linda obra que es hablar de Jesús con todas las personas. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Ay, se me olvidó hacer algo muy importante. Pasa que mientras Cristel está pasando aquí adelante, se me está olvidando lo más importante, hermana Noemí. Ya me está olvidando. La iglesia ha hecho preparativos, tenemos material para compartir con ustedes y estamos pidiendo una donación, lo que ustedes puedan, lo que ustedes quieran, para que puedan compartir este material con las personas. Seguro, Cristel nos va a hablar un poquito más de qué es lo que se trata eso, ¿verdad? Nos habla de los paquetitos y qué es lo que tiene. Ok, Cristel. Buenos días, hermanos. Yo no soy de títulos tampoco, pero me llamo Cristel, ¿ok? No Cristel. En mi nombre sí. No, pero es ok. Yo nomás estoy echando broma, pastor, no se preocupe. Pero sí, me llamo Cristel y efectivamente he estado trabajando en el departamento de literatura por ya 5 años. No en esta conferencia, acabo de llegar acá, pero el Señor me ha mostrado que a pesar de quiénes somos, a pesar de dónde estuvimos, a pesar de quizás nuestro estado, el estado presente de nuestros corazones, el Señor igual nos puede utilizar para hacer una obra, no que nosotros podemos hacer, sino que Él puede obrar en las otras personas. Así que les invito en esta mañana que vamos a abrir nuestras Biblias, a leer un pasaje bastante conocido que me imagino que muchos de nosotros hemos leído. Como dijo el pastor, yo crecí en un hogar adventista. No digo que yo nací adventista, porque uno no nace adventista, ¿no? Uno tiene que tomar la decisión de entregarle su corazón a Jesús, pero yo nací en un hogar adventista y recuerdo siempre a muy temprana edad servir a Dios en muchas formas, en el ministerio de niños, en el ministerio de homeless en algunas iglesias, en la escuela sabática, muchas cosas, pero de verdad no fue hasta que llegué, hasta que Dios me permitió la oportunidad de conocer el departamento de literatura y de verdad cómo nosotros podemos hacer desde el más chiquito hasta el mayor, hacer esta obra para el Señor. Y como dijo el pastor, me enamoré de cómo esto es tan fácil pero tan efectivo para muchas personas. Y no vamos a hablar específicamente en este pasaje de cómo de la literatura, pero de quizás algo que debemos entender antes de poder servir a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Allí en Marcos capítulo 5 vamos a encontrar aquí el pasaje. Si lo leemos en Mateo y en Lucas, aparecen dos personas que dice que eran dos endemoniados, pero aquí solo es uno. Entonces vamos a enfocarnos aquí en este pasaje y de verdad estudiar esta historia y ver cómo esto puede aplicarse a nuestras vidas y de qué se trata esto, con cómo está relacionado con compartir el Evangelio. Entonces, solo vamos a hacer una oración antes de poder empezar a leer para invitar al Espíritu Santo una vez más a estar con nosotros. Señor, gracias porque eres poderoso, gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros aquí, en cualquier lugar donde nos podamos reunir, con los que están en su hogar. Sé que estás allí con nosotros, ayúdanos a escuchar tu voz, que no sea yo, Señor, sino tú el que esté hablando por medio de tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén. Entonces empezamos aquí con Marcos capítulo 5 y el versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Para tener un poquito de contexto, esto pasó justo antes de que Jesús calmó la mar después de haber habido esa tempestad. Y cuando llega a la región de los Gadarenos era conocida como un lugar que tenía mucha influencia de los griegos. Y los griegos creían en muchos dioses.
Los dioses, el dios del sol, Zeus, eso vino de los griegos. Todas esas creencias de que adoraban a todos los dioses, a la Afrodita y todos esos diferentes dioses venían de esa influencia. Y ese era el lugar donde vino Jesús. Y la primera persona que lo fue a recibir, digamos, es este hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Y cómo lo describe la Biblia a este hombre? El versículo 3, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vamos a entender un poquito más. ¿Qué significa que vivía en los sepulcros? ¿Dónde vivía? En el cementerio. En el día de hoy vivía en el cementerio. En el cementerio, hermanos, ¿hay donde cortarse el pelo? No, hay donde bañarse allí. ¿Hay personas con quien hablar allí? No, nada de eso. Entonces, lo primero que podemos saber de esta persona es que estaba totalmente aislada de cualquier interacción con cualquier persona. Creo que nosotros podemos identificarnos un poquito con este hombre, porque con esta pandemia hemos de verdad experimentado el distanciamiento. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta este momento de la predicación y el estudio de la Biblia en la escuela sabática, pero mi momento favorito de participar en la iglesia es el potluck. ¿Por qué? No es solamente por la comida, aunque traen mucha comida deliciosa, pero durante este momento es el momento cuando podemos compartir con las personas, sentarnos a hablar de cómo nos fue en la semana, qué bendiciones tuvimos en la semana, quizás algo que estudiamos, que el Señor nos dio más luz y lo podemos compartir. Allí es el momento donde compartimos entre hermanos. Y ese momento de verdad lo extraño mucho durante esta pandemia. Pero y si nosotros hemos experimentado esto solamente un año, imagínense este hombre. Estaba aislado, sin poder hablar con nadie, quizás sin capacidad para hablar con alguien por este espíritu que lo estaba acechando. Y esa era su condición. También dice, nadie podía atarle ni aún con cadenas. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad en alguna vez ver algo así, pero mi papá pastoreaba una iglesia en Venezuela, una iglesia que yo me acuerdo mucho porque había un hermano que era así bajito como yo y era bien flaquito el hermano, era un diácono de la iglesia. Este hermano siempre quería venir, siempre quería participar, siempre quería dedicarse a algo de la iglesia, pero él tenía algo que lo acechaba, que eran los espíritus inmundos. Entonces, en una ocasión, mis hermanos y yo yo soy la tercera de 4 hermanos, solo tengo hermanos. Entonces yo recuerdo que nosotros, cuando estábamos esperando que mi papá saliera de la iglesia y quedábamos solo nosotros, pues vamos a ir a investigar. Y esa vez fuimos a investigar y recuerdo ver un hermano bien alto, medirá como unos 6 pies, 6'1", 6'2", y el hermano chiquitito. Y este hermano va y le va a poner las manos encima al hermano que es bajito. Y este hermano, no, es que ni siquiera se pareció que hizo mucho esfuerzo. Y no escuchábamos nada. Lo único que vimos fue, estaban en un cuarto y este hermano hizo así. Y este hermano grande de 6 pies voló y pegó contra la pared y cayó al piso. Y eso, wow, me impresionó. Cada vez que estudio esta historia, cada vez que leo estos pasajes, me acuerdo de eso. Me acuerdo de el poder sobrenatural que tiene el enemigo en este mundo. Esta era la condición de este hombre. Tenía mucha fuerza porque no lo habían podido atar. Estaba totalmente aislado de todo el mundo. Y entonces sigue diciendo el versículo 5. Día y noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras.
Entonces, no solamente era demasiado fuerte para atar, no solamente estaba aislado totalmente de cualquier persona, sino que todo el tiempo andaba como locos gritando a todas horas del día. A todas horas del día escuchando la gritadera. Imagínese usted tratando de dormir y escuchando a esta persona que solo está gritando. Era un tormento para este pueblo. Era un tormento para estas personas. Imagínense todas las otras personas que venían del mismo lugar, que desembarcaban igual que Jesús allí y se encontraban con esto. Me imagino que era un tormento para ese pueblo. Y esto era, como lo describe, y por último dice, hiriéndose con piedras. Cuando uno se hace una cortada, ¿qué pasa? Depende de cuán honda es, sale sangre, y si no se cura, se infecta y entonces empieza a oler mal. Y entonces si estaba hiriéndose continuamente con piedras, debe haber tenido cortadas. Entonces vamos a imaginar este hombre con un pelo más o menos como el mío, porque no se lo cortaba, solo que yo me lo peiné, ¿ok? Pero con un pelo así más o menos, sin peinar, todo en su cara, desnudo, sin ropa, porque al cortarse la ropa se le iba cayendo, con cortadas, supurando quizás infectadas, quizás con olor. Y esta es la persona que viene a darle la bienvenida a Jesús. Y sigue diciendo el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lo lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Aunque esta persona estaba en esta condición tan deplorable, y quizás tú y yo no estamos en esa condición física, quizás tú y yo sí tenemos un lugar donde bañarnos, sí tenemos ropa, gracias a Dios, pero ¿cuál es nuestra condición espiritual? Pero aún en ese momento, lo más bello es que Jesús igual le preguntó, ¿cómo te llamas? Y en esos momentos los nombres eran una cosa importante. Para mí es importante que me digan Cristel en vez de Cristel, porque así me pusieron mis papás. Pero pensamos los libros las historias que dicen en la Biblia, que dice cuando Jesús le cambió el nombre cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, le cambió el nombre porque Jacob tuvo un cambio de corazón. Le cambió el nombre a Lucifer, a Satanás, porque hubo un cambio de corazón. Por eso debemos recordar, aquí me hace acordar que los nombres son algo significativos. Aquí Jesús no le estaba diciendo solamente cómo te llamas, sino le estaba diciendo quién eres, cuál es tu identidad. Hermano, no importa cuál es la condición de nuestro corazón, Jesús quiere preguntarte quién eres. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad en esta mañana, hermano? ¿Cómo te identificas? Eso era lo que Jesús hizo en este momento. No vamos a leer en estos versículos en el medio porque sabemos que entonces los demonios le dicen, mándanos a los cerdos, y Jesús manda a los demonios a los cerdos y se van y se caen en el barranco y se mueren y se pierden 2,000 cerdos. Imagínense si cada cerdo saliera $1. $2,000 se les perdieron ahí de una vez. En un minuto, en un instante. En un instante se perdió. Pero aparte de esa pérdida, también hubo algo más que pasó allí. Y en el versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Cómo habíamos descrito a este hombre? Estaba desnudo y ahora estaba sentado, vestido y en su
juicio cabal. Había estado gritando día y noche, atormentando al pueblo, pero ahora estaba tranquilo. Estaba allí como una persona civilizada, como una persona como tú y yo. Hermanos, lo primero que yo les quiero decir en esta mañana es, primero, antes de nosotros poder compartir, antes de nosotros poder decir cualquier cosa, debemos nosotros experimentar esta transformación. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón en esta mañana. Yo sé cuál es la mía. Y yo sé que cada mañana, cada día cuando yo me levanto, yo sé que soy una pecadora. Yo sé que quizás no estoy atada con estas cadenas físicas a las que trataron de atar este endemoniado. Quizás no tengo un espíritu de demonio en mi corazón. Pero cuántas cosas hay allí que el Señor debe limpiar y sacar para que nosotros podamos disponernos en su obra. Para que nosotros podamos experimentar esa transformación que solo Dios nos puede dar y poder hacer algo. Lo más triste de esta parte es que este hombre tiene una transformación total. Y al leer el espíritu de profecía en el deseado de todas las gentes, en el capítulo que se llama Calla, enmudece, ese capítulo dice que estas personas o esta persona que estaban endemoniados tenía una confusión tal en su mente, tenía una confusión total en su mente que ya no tenía ni siquiera pensamientos humanos. Era como un animal. No solamente porque estaba endemoniado, sino también porque no había tenido interacción con nadie. Con nadie había tenido interacción y por eso no tenía ni siquiera en su pensamiento lo que nosotros tenemos, el razonamiento. No tenía eso. Entonces imagínense en este momento, este hombre, así como en las caricaturas que se le prende un bombillo cuando les da una idea, así me lo imagino este hombre, que cuando él estaba allí al frente de Jesús y Jesús lo libró de estos demonios de una vez, cambió su mente. Se habrá acordado de su familia, se habrá acordado de sus amigos, se habrá acordado de la vida que llevaba antes de estar en ese lugar. Pero a pesar de que nosotros vemos esto y lo estudiamos y leemos y wow, qué cambio tan diferente, qué cambio tan maravilloso. Pero las personas alrededor lo que tuvieron fue miedo. Porque hay cosas en nuestra vida, hermanos, que tenemos que necesitan totalmente ser sacadas. Él no dice que dejó de gritar por un ratito. No dice que cambió solo un poquito. No, dice que fue un cambio total. Y los cambios en nuestras vidas, hermanos, ¿cómo duelen? ¿Cómo duelen los cambios? ¿Cómo duele saber que yo tengo algo que me gusta mucho y que lo tengo que dejar porque no agrada a Dios? Eso duele, eso representa un sacrificio. Y por eso tuvieron miedo. Por eso a veces hay muchas personas, incluso algunos de nosotros, que no hacemos un compromiso total con Dios porque nos da miedo. Porque nos da miedo saber qué es lo que nosotros tenemos que dejar para poder hacer ese compromiso. Esa fue mi experiencia. Esa fue mi experiencia cuando yo entré al mundo del colportaje. Yo estaba justo, me había involucrado con un muchacho que no era dentista, a pesar de yo saber, a pesar de yo conocer los principios, y me había alejado mucho de la iglesia. Yo iba a la iglesia, yo canto, me pedían que cantara, yo cantaba, pero en mi corazón había tanto vacío. En mi corazón yo no iba a alabar a Dios. Yo sabía que yo estaba allí, pero mi corazón no estaba ahí, mi mente no estaba ahí. Y recuerdo que cuando fui a colportar, yo lo decidí porque vi que el Señor me estaba llamando, que necesitaba tener un cambio, que no podía más seguir en esa falsa identidad de ser adventista.
Entonces recuerdo que la primera semana, ni siquiera el primer día, cuando salimos a dar puerta en puerta, recuerdo estar en una calle y llegué a una puerta. Yo recuerdo estar en la calle mirando todas las casas que iba a tocar la puerta. Y yo recuerdo decir, ok, Señor, si no pasa ahora, no va a pasar nunca. Y en la primera casa que yo toqué, era casi como que yo me estuviera escuchando yo misma. Esta persona era una muchacha, más o menos de 25 años, y esta muchacha dijo, sí, yo iba a la iglesia, no era la iglesia adventista, ella era cristiana, pero dijo, yo iba a la iglesia, pero este muchacho, y al final me salí, pero yo quiero que Dios yo quiero darle una oportunidad a Dios otra vez, pero yo no sé cómo hacerlo, Normalmente cuando uno colporta, obviamente es un intercambio de dinero por los libros, ¿no? Porque una de las cosas que he experimentado, si alguien no invierte, no le interesa. Entonces hay veces que no, pero muchas de las veces sí pasa eso. Entonces la muchacha dijo, no, yo no tengo nada, yo ahorita no estoy trabajando, esta es la casa de mis padres. Y recuerdo haber tenido uno de estos papelitos y era hablar con Dios, se llamaba hablar con Dios. Y yo le dije, bueno, mira, yo te puedo dejar con esto, pero de verdad lo necesitas leer. Yo pasé como media hora en esa puerta y la muchachita esta abrió y lo leyó allí y lágrimas empezaron a salir de sus ojos y ella dijo, yo necesitaba esto. El Señor ya sabe, yo ya estaba cansada de estar en esta vida. Yo estaba buscando ese momento cuando que Dios me llamara de alguna forma. Yo no sabía cómo iba a pasar, pero gracias por eso. Y fue porque yo tomé la decisión. Pero hermanos, fíjense, no era porque yo soy santa, ni santurrona, ni porque estoy perfecta, ni porque ya estoy lista para que me lleve Dios al cielo. No, hermanos. Es porque yo entendí mi necesidad de Dios. Y entonces pude darle a otra persona esa oportunidad. Y eso es lo más bello de esto. No es que nosotros seamos capaces de hacer nada, sino cuando nosotros nos disponemos y disponemos nuestro corazón, el Señor obra milagros por medio de nosotros. Y eso fue lo que obró aquí Jesús, un milagro. Y al final de esto, este hombre, al estar ya claro en su mente, ya era una persona totalmente diferente. Vamos al versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Las personas, aparte de tener miedo, le empezaron a decir a Jesús, vete por favor, no necesitamos que estés más aquí, necesitamos que por favor te vayas. Porque ellos estaban pensando en la pérdida material que habían tenido en vez del milagro que habían presenciado. 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esto es tan lindo porque al principio uno lee y Jesús le dice, no puedes venir conmigo. Esta persona había experimentado algo, un cambio tan drástico y estaba tan agradecido que él quería ser discípulo de Jesús. Él quería seguir a Jesús. Él quería dedicar su vida a Jesús. Pero Jesús le dijo, no, yo necesito que en vez de que tú me sigas, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dice ahí, cuéntales cuáles son las doctrinas bíblicas. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales acerca de las profecías. Ve a tu casa y a los tuyos y diles todas las cosas que están haciendo mal. No, solamente, y no significa que las profecías estén mal, y no significa que no debemos tener nuestra convicción en las doctrinas, pero lo que dice aquí es, cuenta las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Marta, no usted hermana, pero Marta
era una hermana que ella había decidido que ella quería predicar, pero le daba mucho miedo porque ella no era muy extrovertida, no le gustaba mucho hablar con la gente, no sabía cómo formar conversación, ella no se sentía capaz, ella veía que sus luchas personales, una lucha que ella tenía que parecía simple, ella decía, no, si yo no puedo ni siquiera dejar de tomar café, ¿qué le voy a estar diciendo a otra persona acerca de Jesús? Pero ella tomó la decisión de decir, ok, yo voy a tomar la decisión de hacerlo, ya yo necesito hacerlo. Entonces estaba orando y en una ocasión ella estaba estacionada en un estacionamiento bien grande y en una parte habían poquitos carros, pero había otra parte que estaba vacía y ella estaba esperando a una amiga que se habían quedado en encontrarse. Se estacionó ahí en una esquina que estaba sola y estaba solamente esperando. De pronto al lado de ella se estacionó una camioneta vieja, grande, que hacía mucho ruido. Y ella tratando de ignorarla, hasta que recordó esa oración que le había pedido a Dios. Ella le había pedido, Señor, dame el valor y el deseo de poder predicar acerca de ti. A pesar de que me dé miedo, sácame ese miedo, Señor. Yo quiero darle a alguien esta esperanza. Miró la camioneta y dijo, ok, Señor. Y entonces después, con un poquito más de miedo, oró, agarró sus tratados, porque los tenía en su carro, que esa es una de las claves más importantes. Debemos siempre estar preparados. Las tenía en su carro, ella agarró sus tratados y dijo, ok, estoy lista. Va y le toca la puerta al Señor. El Señor le abre la puerta y la señora le dice, mire, yo no lo quiero molestar, pero sentí el deseo y tuve la impresión de regalarle esto. Y le da tres de estos tratados. Uno decía promesa de paz, el otro decía hablando con Dios y el otro decía el fin del mundo. Este señor mira los papelitos y empieza a llorar. Y la señora le dice, bueno, yo solo quería compartir con usted, de verdad ha sido una bendición para mí. Y él le dijo, mira, lo que pasa es que yo estoy aquí en la esquina de este estacionamiento porque he vivido cosas muy terribles en este mes. He vivido traición, he vivido pérdida y yo ya estaba listo para terminar mi vida. Yo le había pedido a Dios, porque yo sé que Dios está en algún lado. Yo le había pedido a Dios que me diera la oportunidad de volver a encontrarme con Él, porque si no, yo iba a terminar mi vida. Y tú viniste aquí a mi puerta. Marta, una persona que había tenido miedo, que no se sentía capaz y que ella pensaba que no era suficiente. Ella pensaba que ella no podía hacer nada para Dios, porque ella no sabía predicar, no sabía dar seminarios, no sabía dar clases, o eso era lo que decía. Pero el Señor la pudo usar en esta oportunidad. No porque ella tenía capacidad, sino porque ella tenía disponibilidad. Eso es lo que necesitamos darle al Señor, nuestra disponibilidad. Hermanos, yo he experimentado en mi vida tantas veces que no sé hacer las cosas, no sé cómo lo voy a lograr, no sé cómo voy a terminar el plan, pero yo escucho el llamado de Dios y el Señor me dice, tú necesitas ir. Y yo, ok, Señor, voy a ir. Y el Señor bendice de forma muy grande. Pero lo más importante de esto es lo que dice aquí, se los voy a leer. El deseado de todas las gentes. En este capítulo, en el párrafo 3, en la página 306, párrafo 3. Y su largo aislamiento de la sociedad parecía haberlos descalificado de la obra que él había indicado. No se sentían capaces de hacer la obra que Jesús les había dicho, de ir a decirle a sus amigos. Pero tan pronto como Jesús les señaló su deber, estuvieron listos para obedecer. No dice que lo pensaron, tan pronto como Jesús les dijo, estuvieron listos. No solo hablaron de Jesús a sus familias y vecinos, sino que fueron por toda Decápolis. Decápolis es las 10 ciudades alrededor.
por toda Decápolis, declarando por doquiera su poder salvador y describiendo cómo los había librado de los demonios. Al hacer esta obra podían recibir una bendición mayor que si con el único fin de beneficiarse a sí mismos hubieran permanecido en su presencia. Es trabajando en la difusión de las buenas nuevas de salvación como somos acercados al Salvador. Es diciéndole a los demás la maravilla que Dios ha hecho en nuestra vida que podemos acercarnos más a Él. ¿Este hombre era discípulo de Jesús? No. ¿Este hombre era judío? No, vivía en la región de los Gadarenos, que era totalmente pagana. ¿Este hombre conocía la Biblia, conocía el Torá, conocía cualquier libro de la Biblia? No. Vamos a Lucas, el capítulo 8. Vamos a Lucas, el capítulo 8. No era una persona preparada, no era una persona que sabía, no era una persona estudiada. Pero leamos el Lucas capítulo 8, versículo 40. Y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. ¿Cómo había sido la reacción de esta gente cuando Jesús primero hizo el milagro? Por favor, vete, le rogaban que se fuera. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Todos lo esperaban. Hermanos, yo no sé si es su deseo, pero yo deseo que tener la posibilidad de compartir lo que Jesús ha hecho en mi corazón para que cuando Jesús venga, y está muy pronto en venir, hermanos, Jesús quiere llevarte a ti y a mí, pero Jesús quiere también llevar a tu vecino, a tu amigo, a tu primo, a tu hermano, a la persona que vive al lado, por medio de tu testimonio. Eso espero que es el deseo de ustedes en esta mañana. Y los reto a que prueben a Dios y le digan, Señor, yo quiero compartir. Ayúdame a saber cómo. Entonces yo voy a decir, ok, este es el llamado que Dios nos hace de poder trabajar para Él, para poder acercarnos más a Él, pero para poder darle a otros la oportunidad también de esperar a Jesús. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Ok. Con este pequeño papelito, en esta semana les estuve diciendo varias formas, y el pastor, allá está la mesa, ha dicho que van a tener varios títulos en español, en inglés, de diferentes temas, de la salud, del mensaje de los 3 ángeles, de matrimonios, de oración, de cómo Jesús puede ser nuestra esperanza. Ok, miren mis amigos, siempre el deseo de todos, de nosotros, es trabajar para Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, esto es simplemente, y gracias Cristel por estar aquí una vez más, esto es una herramienta. Una herramienta es un destornillador, un screwdriver, algo que va a servir. Pero la herramienta no va a hacer solo el trabajo, la herramienta le va a ayudar a la persona que maneja la herramienta a hacer el trabajo. De la misma forma, esto es la herramienta. Entonces, con el programa que maneja Cristel nos está ofreciendo paquetitos. Usted va a recibir a lo mejor si usted pasa, un paquetito de 100 panfletos, de 100 artículos, en los que usted simplemente los va a compartir y en completa oración los va a compartir con las personas. Cristel, tú me has dicho que lo habías colocado en una gasolinería, ¿verdad? Correcto. Cuando yo voy a poner gasolina, yo lo pongo en la manija, no solamente la que yo estoy, sino todas las que están vacías, o a veces sí hay gente, pero si no le gusta hablar con la gente, en las que están vacías. ¿Se puede compartir esto con los compañeros de trabajo? Claro que sí, claro que sí. ¿Se puede compartir con los compañeros de estudio? Claro que sí. Es decir, el trabajo suyo es, por supuesto, después de leerlo, simplemente decirle, oye, tengo algo para ti y espero que sea disfrutable. Exacto, hay 3 claves que debemos recordar al empezar a compartir. Primero es mucha oración, porque el Señor nos va a dar esos testimonios que podamos venir después acá y ustedes mismos compartir cómo el Señor los ha usado. 2, busquen un lugar central
dónde tener sus paquetes, sus ¿En el cosas. carro puede ser? ¿En el carro? Yo lo pongo en la puerta del carro. Ok. Lo pongo a veces en una mesita que yo tengo antes de salir de la casa. Pero lo más efectivo, si ustedes tienen carro, es en la puerta del carro o en su cartera. Y en el celular también. Algunos, exactamente. Algunos lo ponen atrás del celular, entre el celular y el cobertor, y lo tienen allí listo para que cuando se les presente la oportunidad estén listos. Ok, Cristel, mira, nosotros no vivimos en la región de los Gadarenos, pero vivimos en un lugar similar, aquí en Santa Cruz, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? No, y hay muchas personas, de seguro, ustedes saben que necesitan de Jesús, ¿sí o no? Claro que sí. Y las herramientas a veces parece que se nos cerraran cada vez más, cómo llegar a ellos, pero esto es una herramienta que va a ser inofensiva para nosotros, pero va a ser de ataque para llegar a las personas. Y esto es lo que hacemos nosotros. Entonces, así de simple. Mis hermanas han preparado una mesa y van a compartir de a 100 panfletitos. Entonces usted se puede acercar y los puede compartir. Pero iglesia, este es el deseo que yo tengo. Iglesia de Soquel, ¿me están prestando atención? Me las voy a acercar porque quiero grabar la atención de ustedes. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos utilice y no sabemos cómo? Yo lo he hecho. Y parece que las puertas aquí en Soquel o en Santa Cruz cada vez se cerraran más. O en Castropil, fuera complicado. No les estamos dando esto como la solución, sino como una herramienta para llegar a todas las personas. Denis, de repente tú te identificas con Crisel también. A veces llevamos tanto tiempo sentados aquí en las bancas de nuestra iglesia o en el parqueadero y queremos hacer algo más, pero no sabemos cómo. Entonces, Crisel representa un ministerio en que es una herramienta para nosotros. Entonces, estamos invitando para que ustedes pasen por la mesa y entonces puedan recoger este material y empecemos a contarnos las historias de qué es lo que Dios puede hacer. Empezar a hacer milagros. Digamos, Cristel, ¿qué tal que la hermana es una señora con la que tú trabajas? ¿Cómo tú le llegarías a ella, Cristel? ¿O cómo le puedes compartir con ella esto? Para las personas con las que yo comparto... ¿con este? Ok, estoy trabajando. Estoy trabajando y ella sabe, primero hermanos, de verdad es con mucha oración y recordemos que primero el Señor transforma nuestros corazones. Pero la hermana Marta, yo trabajo con ella y de pronto ella ha tenido una situación difícil y la veo un poquito angustiada y le pregunto, Marta, ¿qué te está pasando? Y entonces ella me cuenta, bueno, es que tengo esta situación en la casa o tengo aquello, está un poquito difícil. O, ¿cómo estás hoy? Simplemente esa pregunta puede empezar a ustedes darle una oportunidad de compartir. A veces uno puede decir, ¿cómo estás? Bueno, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Y ahí listos para el trabajo que Dios nos ha llamado, con un papelito de estos. Bueno, mira, yo sé que ahorita no estás teniendo paz, pero te doy con el título Promesa de Paz y puede ser una bendición para tu vida. ¿Fácil? Oh, pero no es el promesa de paz. Exacto. Así mismo de fácil es hacerlo. Entonces tenemos diferentes títulos. Nosotros trabajamos con personas, ¿verdad? Mi hermano, usted tiene hay trabajadores allí. Mi hermana, por ejemplo, trabaja en diferentes casas. Denis, ¿cuántos carros tú limpias a la semana? ¿O cuántos carros hemos de limpiar, verdad? ¿Cuántos pacientes hemos de tratar, Rebeca? Y de repente esta puede ser una oportunidad para que Dios nos dicte de cómo hemos de hacerlo nosotros. Muchas oportunidades, pastor. Usted sabe que hay un muchacho que yo conozco que él hace DoorDash y cuando él hace deliveries de comida. Él entrega comida, la va a recoger al restaurante y las lleva a las casas. Él antes, cuando la gente le pide que lo entregue en la mano, él les da un glow. Pero si no, él siempre carga en su carro tape y sus glow y lo pega a la bolsita que va a entregar y la deja en la puerta, pero está allí el mensaje. Así de simple es. En cualquier cosa que nosotros estamos haciendo, podemos hacer este trabajo. Y simplemente
dejamos que Dios termine de hacer el resto, ¿verdad? Exacto, y no siempre recibimos la respuesta o no siempre sabemos qué pasa, pero detrás de este papelito hay un número de teléfono Ujú. donde la gente llama para pedir los estudios bíblicos o para pedir el libro que está allí sugerido en la parte de atrás. Tú me dijiste hace poquito, creo que fue ayer que nos estabas diciendo en la línea de oración, de que una persona llamó para agradecer por esto. ¿Es correcto? Exactamente. ¿Qué dijo? Muchas personas. Otra recientemente, una señora llamó porque su hijo está en la cárcel y lo acaban de encarcelar y ella estaba buscando una forma de poder darle a su hijo hablarle acerca de Jesús. Correcto. Entonces, adivinen qué, llamó y le pudimos mandar todo este material y estamos en comunicación con él porque está tomando estudios bíblicos por medio del correo. Se No, los pues. mandan a la cárcel y él lo está haciendo personalmente. Es decir, las herramientas están, las posibilidades están. La mies, la cosecha es mucha. Necesitamos ahora, Dios está buscando por trabajadores que simplemente se quieran colocar en las manos y decir, Señor, no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero entregar un papelito yo sí puedo. Imagínense, hermanos, qué felicidad será cuando yo llame al pastor y le diga, pastor, hay 3, 4 personas en su área que están pidiendo estudios bíblicos. Y ¿Qué de- bendición sería esa? Y después cuando llegue esa persona acá y nos enteremos dónde vive y uno de ustedes dice, pastor, yo fui la que dejó ese papelito en la puerta de esa casa. Y Amén. mírela, está aquí. Quiero seguir haciendo esto. Entonces, hay muchas formas, hay diferentes formas de hacerlo, pero lo más importante es que tiene que haber alguien que esté disponible. Que diga, Señor, yo nunca he experimentado traer un alma para ti. Nunca. Y lo he escuchado toda mi vida, pero yo quisiera que tú lo hicieras en mi vida. ¿Puede ser esta la forma? Puede que sí sea, puede que sea el comienzo de un gran ministerio y entonces queremos que usted aproveche esa oportunidad. ¿Correcto, Cristel? Claro que sí, pastor. Y un reto que le quiero dar a los que les gusta hablar con las personas, a los que les gusta hacer una amistad. Les reto a que atrás del papelito pongan su nombre y su número de teléfono y digan llámame. Porque yo estoy segura que va a haber una persona que necesite una palabra de aliento que usted le puede dar. Me encanta, gracias por decirlo porque a veces pensamos que sí, el número de globo está buenísimo aquí, pero si usted sabe que usted se identifica con ese hogar por algo y que usted tiene el potencial y que Dios lo está llamando, colóquelo ahí y le puede hablar. Entonces, Cristel, tengo por entendido de que Dios puede cambiar a personas que van a la iglesia todos los sábados, que piensan que están en lo bien, así nomás, y después cuando entregan literatura pueden ser transformados y después empezar a predicar en otro país, en diferentes iglesias, ¿verdad? ¿Conoces de alguien tú así? No es solamente eso, pastor, pero no creo que solo debe ser literatura. Esta es una Seguro. herramienta, esto es algo poderoso que yo he encontrado personalmente que ha sido una bendición para mí. Pero no ha sido una bendición solamente porque es literatura. Correcto. Es una bendición porque yo sé que estoy haciendo una obra para el Señor y cada vez busco más a Dios porque quiero estar preparada para cuando una persona me llame, me mande un mensaje, yo esté lista para hablarles de Jesús, no de mí, sino lo que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces, mire, vamos a hacer algo. Le voy a invitar a la nueva directora de Escuela Sabática, hermana Noemí, venga para acá, por favor. Y todo, mire, les presento a la nueva directora de Escuela Sabática. Digan amén. Tenía mucho frío, pastor. ¿Tenía mucho frío? Me puse mis botas y mis pantalones. No, pues La próxima investigación. si viera por dentro, yo también tengo pantalones de frío también, así que no es la única persona. Hermana, ¿cómo vamos a compartir este material? Solamente, ¿Cómo vamos a compartir este material? solamente, hermanos, pueden pasar para allá y ustedes pueden tomar un paquetito para que puedan compartirlos con los vecinos, con los familiares, con cualquiera. Debemos de estar compartiendo la palabra de Dios porque ya es tiempo de que nos despertemos. Correcto. Dios nos está llamando de alguna manera. Hagámoslo. Escuchemos la voz de Dios. Ok, seguro. Y entonces, téngolo ahí, mi hermana, a mí no me lo pasa todavía. Ok. Y después todas las mañanas vamos a estar compartiendo qué es lo que ha hecho Dios. Ahora todas las mañanas seguimos hablando y compartiendo lo que va a hacer Dios, ¿verdad? Sí, así es. Todas las mañanas, de lunes a viernes, tenemos una línea de oración.
Y me entristece a veces no ver a mi iglesia, porque a mis hermanos de aquí que no entren a la línea de oración. Todos tenemos necesidades, todos tenemos por qué orar, por quién pedir. Unámonos en oración. Es la hora de hacerlo, hermanos. Estamos en pandemia, debemos de orar por muchos enfermos, enfermos de cáncer, nuestros hijos también. Entonces, unámonos en las mañanas al teléfono. No me lo sé de memoria, hermana, pero el pastor lo ha anunciado muchas veces en el WhatsApp. No se preocupen, mis amigos. Miren, mis amigos, eso es lo que queremos hacer. Las damas han preparado el material, ya lo han catalogado. Dios está buscando voluntarios hoy. El único tiempo que tenemos desde la eternidad en un principio hasta la eternidad en un final es este paréntesis que nosotros llamamos tierra. Y cada uno de nosotros tiene un tiempo en particular. Usted tiene las amistades donde no va a llegar nadie más, sino solo usted. Nadie más va a llegar al círculo que usted maneja. Y de repente Dios nos está llamando para que participemos de esto. No se pierda usted la bendición y del gozo de saber de que Dios me utilizó primero a mí, no por las personas que reciben el papel, sino para que usted pueda experimentar el gozo de la salvación de otros amigos. Entonces, miren, mis amigos, no queremos darnos más pausa. Queremos darle la oportunidad para que usted se acerque a esta mesa. Cristel va a tener una música especial, que va a ser un llamado. Y si usted siente que en su corazón de que Dios le está invitando, hágalo, mi hermano. Dese la oportunidad de servir a Dios, que en realidad está sirviendo su corazón. Entonces, Cristel, it's your time. Y los invitamos entonces para que pasen, hagamos una filita con distancia, con lo que ustedes saben a lo que me refiero, y podamos participar. Las hermanas están esperando y hemos hecho preparativos para que ustedes puedan disfrutar de esta bendición. Y recuerden que esto es una inversión para la eternidad. Denis, yo veo esta la herramienta tuya. And I'm serious about it. Yesenia, mi misionera. No se te olvide cuáles son las metas. Henry, Benito, Porfirio, Chavita y mi hermana Rita, sin lugar a dudas. Sigue
eres luz para este mundo. Así lo dice el Señor, y que lleve salvación a esta tierra en perdición, toda lengua y nación. No enfrentamos la realidad de esto. Es tiempo que vayamos todos a encontrar al que se fue. No hay temor, debemos de buscar obreros. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Si su deseo es trabajar para Dios hoy, ya hoy es el momento, pónganse de pie y vayan a buscar sus paqueticos que los están esperando. Hay otras personas que también están esperando que usted les lleve esa esperanza. No enfrentamos la realidad de esto. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. No hay aflicciones que nos hagan retroceder. Vamos a orar. Padre Celestial, podemos escuchar tu voz en el que tú nos estás invitando. El tiempo es corto, las condiciones están perfectas porque hay necesidad en el mundo. Señor, te pido ahora con tu Espíritu Santo que utilices, que nos utilices, que nos des el valor. Y Señor, gracias por darle, que esta es la única forma para darle sentido a nuestra vida cristiana. Desde ya te pido, Señor, de que nos ayudes a sentir amor por aquel que sufre y sobre todo darles el consuelo divino de que tú vienes pronto. En tus manos nos colocamos, pedimos tu bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden colocarse de pie, podemos participar en la mesa y compartir con todas las personas estas bendiciones. Mi hermano Fernando, Denis y todos podemos participar de esta bendición. Dios les guarde.